Entonces, hola y muy buenas noches a todos. Estamos acá en este programa con Rodrigo. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Oh, hola Daniel, ¿qué tal? Hola, hola, estamos aquí y vamos hoy día a conversar, cómo no, de un juego que me gusta mucho, que es este juego de la editorial Strange Machine Games que se llama Robotech, de Macross Saga. Y a que nadie sabe de qué va, pues va de Gundam. No va de Gundam, va de Robotech. Pero bueno. Eh, Mira, a mí como todo el mundo sabe, por supuesto que todo el mundo lo sabe, cada 15 días estamos transmitiendo una partida. Este viernes no toca, toca el viernes que viene, el viernes 27. ¿Viernes 27? Sí, viernes 27. Con este sistema de Robotech. Y en nuestra última sesión tuvimos un combate multitudinario en el cual había más o menos 10 y 10 unidades por cada bando. Quizá un poco más. Y misteriosamente lo resolvimos en media hora. Donde en otros juegos no vamos a poner nombre para no poner colorados a nadie. Un combate te puede durar toda una sesión de 4 horas completita, desde que comenzáis hasta que termináis y no hiciste otra cosa en la sesión. Nosotros, como se dice, pudimos hacerlo de una forma narrativamente entretenida, creo yo. Bueno, también están las opiniones, pueden opinar también en el chat y en los comentarios. Fue entretenido, fue dinámico y fue rápido, pero también fue sistémico, aunque no lo parezca, fue sistémico. Detrás de todo eso había como un armatoste que es del que me gustaría conversar contigo, Rodrigo, el día de hoy o la noche de hoy. Sí, me acuerdo. Acuérdate que yo lo jugué yo en, en Real Life. En real Así que life, también fue, y ahí también, pues ahí tuvimos un combate grande que se resolvió relativamente en rápido. poco tiempo. Sí, Sí. sí, sí, Y de sí. hecho, el combate que ustedes hicieron fue, bueno, que fue en uno de los eventos de ludocrónicas que hicimos en la biblioteca en la Nicomedes Guzmán, ¿cierto? Sí, Sí, esa fue. sí, sí, sí. Hecho, el combate que ustedes tuvieron también involucró una nave capital, me acuerdo. Una nave grande, Sí. además. Entonces, bueno, a mí me parece muy, muy simpático este sistema justamente por eso, porque permite abordar lo más complejo que normalmente tienen este tipo de juegos de una forma un poco más dinámica y alegre. Ya, como dijimos en el otro directo, la gracia que tiene este juego es que todo se hace igual. Entonces, de la misma manera que tú saltas un muro, convences a alguien de que tiene razón o tratas de sobornar a un mafioso, peleas. Es la misma mecánica, una mecánica por fases, que es lo que conversamos aquella vez, la cual hay fases en las cuales uno va haciendo acciones y se van resolviendo por fases, cada fase en su, digamos, en su orden, es el único orden que hay porque tal como está escrito no tiene otro sistema de iniciativa. Ya es como se resuelve por fases y todo a la vez, como de la mejor forma que nos parezca entre todos, porque entre todos estamos jugando. Y es bastante dinámico. Ahora, hay ciertos aspectos, bueno, voy a recordar como en muy breve tiempo para no aburrir también el tema de lo de las habilidades, que uno puede hacer hasta 2 habilidades por cada round, digamos, que pueden estar en distintas fases. Tú puedes, no sé, observar y atacar, atacar y defender, o defender e inhibir, y todo está en distintas fases, y por cada habilidad que tú haces vas a tirar un conjunto de dados, que son los de tu habilidad, más algún elemento de equipo que te lo suelen dar los mechas. Los mechas en los que tú vas tienen que el sistema de misiles, que el sistema de rastreo, que el sistema de transformación, y cada sistema te da bonos y que vas tirando más dados. ¿Cómo se dice? Se obtienen los éxitos en base a una tabla, y dependiendo de los éxitos pasan cosas. Pero es el loop de juego de decir, ok, ¿qué voy a hacer? Tal acción. ¿En qué fase? En esta y en esta. Ok, todos los que van en la fase de soporte tiran todas sus acciones y se resuelve. Todos los que van en la fase de ataque y defensa tiran sus acciones y se resuelve. Y la cinemática con la interacción y la inhibición, todo se va resolviendo. Ese es el loop, que es el mismo para resolver situaciones normales que para combatir. Es exactamente lo mismo.
Es decir, no tienes un subsistema para el combate. El único subsistema que hay es lo que me Pero gustaría comentar. pero esas fases tienen un orden siempre el mismo Tienen un orden o, siempre el mismo. o pueden variar dependiendo de De la hecho, situación. me alegra que me hagas esa pregunta. Aquí vamos a usar ¿cómo se dice? El apoyo visual de la hoja de personaje que siempre ayuda. Si ustedes se dan cuenta, en esta parte de aquí abajo, que está inscrito en la misma hoja de personaje, lo voy a hacer un poquito más grande para que se vea mejor, uno tiene las tres fases de acción. ¿Ya? Son esas tres fases de acción. Mm. Soporte, mira, hasta te lo pongo una flecha. Soporte, operaciones, cinemática. Entonces, aquí también están las acciones que uno puede hacer. Y dice, oye, ¿solo puedo hacer esas acciones? Sí, solo puedes hacer esas 8 acciones. ¿Ya? Y tú dices, bueno, ¿y qué otras? ¿Dónde cabe el convencer a alguien? Interactuar. Ah, qué genérico. Bueno, sí. Porque este esquema de acciones tú lo utilizas cuando tienes que tener un orden. Y generalmente necesitas más un orden en un tema de cuando estás peleando que cuando estás, entre comillas, roleando. Todo es rolear, pero entendiendo la diferencia, digamos, entre ambos conceptos. Entonces, por ejemplo, tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo voy a atacar, o sea, voy a oscurecer, voy a ocultar a alguien para que no le peguen y voy a atacar en otra fase. Perfecto, entonces tú vas a tirar una vez aquí y una vez acá. O sabes que no, yo voy con todo, voy a atacar con todo. Entonces tú actúas en la fase de operaciones. Todos los demás actúan en la fase de soporte, operaciones y cinemática. Y cuando digo todos los demás, son todos los demás. O sea, tanto los aliados como los hostiles. ¿Sí? Entonces, de esta manera se ordenan las acciones dentro de un turno. Ahora, que por ejemplo, ¿se puede utilizar esto para combatir? Sí. Se puede utilizar cuando uno, oye, realmente necesitamos armar un plan, por ejemplo, si hay que vamos a infiltrarnos en tal lugar, entonces yo voy a asistir, voy a ayudar a alguien para hacer otro se va a oscurecer, otro va a hacer un redirect porque va a noquear un guardia, ponte tú, y no queremos hacer un combate, sino una secuencia de acciones ordenada, también podemos usar esta parte. Como decía en el vídeo que estoy tratando de hacer ahora de las reglas para Y subirlo en no, YouTube. pero es necesario hacer las tres fases Eso es lo que es que no es o necesario. puedo hacer solo una. Es que en el fondo, si uno dice, por eso, si uno va en una acción sencilla, tú estás en medio del roleo, por ejemplo, y dices, oh, voy a necesitar tener que tirar para hacer esto, no haces el esquema de fases. Tú dices, ok, vas a hacer tal acción, perfecto. ¿Con qué habilidad? Con esta tira. Tira. Ves en la tablita que está al lado los éxitos que Pero si, sacaste y... claro, pero yo te decía, pero si estoy en combate, por ejemplo, ¿puedo solo atacar? Sí, claro. Mm, No necesito necesariamente hacer una acción de soporte. No, no necesitas. Por eso, tú puedes actuar hasta 2 veces donde quieras. Incluso podrías hacer tus 2 acciones en soporte. Podrías hacer dos acciones de asistencia, por ejemplo. Y no haces nada más en el Ah, turno. ya, perfecto. O asistes y atacas. O observas, porque también a veces es importante, sobre todo en un tema mecanizado, ¿cachai? El decir, me van a tender una emboscada, hay enemigos ocultos, ¿cachai? O que están utilizando algún tipo de mecanismo de ocultación tecnológico. Por ejemplo, la tecnología sombra famosa que hacía invisibles los aviones de los alfa de sombra en la tercera generación. Ya. Entonces, sí, ¿no? Se puede actuar en cualquiera de las fases y tienes hasta 2 acciones. ¿Cachai? Y una de ellas la puedes potenciar con un elemento de equipo. Por ejemplo, tú puedes atacar y usar los misiles del avión. O el gunpowder del avión, el rifle, para tener un bono. No es que si no, no lo puedas ocupar, sino que lo usas para que te dé un bono. Hay una, había una definición muy entretenida que decía, oye, tú estás combatiendo, ¿cierto? Porque te hablaba en el ámbito del combate, el libro te dice, tú estás en el combate, estáis dándole con todo, estáis disparando, qué sé yo. Lo que sucede es que narrativamente y mecánicamente vas a usar algo en ese momento para darte una ventaja. No quiere decir que si tú no usas el elemento de equipo de los misiles no tires ningún misil. Puede que sí, pero no te da un bono. Puede que estés disparando con el rifle, pero si no ocupas el elemento de equipo como tal, no te da el bono. Entonces, hay que no desacoplar, sino en el fondo volver a integrar la imaginación y separarlo de la regla. ¿Cachai? Muchas veces lo que pasa en otros juegos de fantasía, que cuando dices, no, tengo un ataque por turno, y te imaginas que haces así, punk, y eso es todo lo que haces en tu turno, y no es así, ¿cachai?
En ese tiempo del turno tú peleas, paras y ¡pa! Tenéis una oportunidad y pegáis. Pero estáis haciendo más cosas, no es que estés ahí ¡cuac! Como un videojuego. Entonces, acá es lo mismo. Bueno, como en todo juego de rol. ¿Sí? Entonces, eso es o sea, eso es la forma en la que tiene el sistema de organizarse en los tiempos y de cómo al final resuelves todo. Como digo, combate, persuasión, navegación por el bosque, lo que tú queráis. ¿Cachai? Y por supuesto, este esquema de fases, si tú vas a hacer una cosa puntual, no tiene sentido. O sea, si tú dices, me quiero deslizar detrás del guardia y el guardia está totalmente oblivious, no se enteró, pues tú tiráis para oscurecerte, por ejemplo. Listo, se acabó. ¿Para qué lo vaya a hacer más complicado? Si no hay una oposición hasta ahora. Si luego el guardia se da cuenta, sí, ahí ya puedes decir, bueno, es que el guardia quiere observar, o es que el guardia quiere inhibirte, o es que, bueno, lo que sea. ¿Cachai? Ahí hay otro tipo de manejo, pero la idea no es hacerlo más complicado de lo que sea necesario, o de lo que quieras hacerlo complicado. Capaz que para ti es muy importante hacer ese combate turno por turno, ¿cachai? Con todas sus fases. Ah, bueno, o esa acción turno por turno, todas sus fases. Bueno, pues será por algo, ¿cachai? Pero eso ya queda a disposición del narrador, como la mayoría de las cosas en este juego, en todo caso. Y con esa premisa de ¿cómo se dice? De organización del turno, organización de la fase, que es bastante dinámica y que nos rompe lo que ya se ha ido construyendo, la sinergia que tú vas construyendo, porque en el juego, cuando vas narrando vas construyendo sinergia, vas construyendo tensión, vas construyendo drama, vas construyendo una historia, y generalmente ¿qué pasa? Que cuando, perdón que lo diga de esta manera, pero generalmente cuando dices tira iniciativa, como que la cosa se ralentiza, pasamos a un bullet time medio largo, ¿cachai? Y las cosas empiezan a ir un poco más lento. Acá no necesariamente, no más lento que lo que irían normalmente. Eso es a lo que voy. ¿Ya? Quizá hay una mayor dificultad porque tienes que estar atento a más tiradas, a más resultados, interpretar más cosas porque quizá hay mucha gente involucrada. Pero en general no es más complicado. Por algo, como digo, el viernes pasado pudimos hacer una batalla de 20 unidades, ¿cachai? En 30 minutos. Y fue satisfactorio. Pero ¿y cómo, cómo decides el orden de lo que va a pasar? Es que en el fondo, Cuando cuando hay es que puede ser relevante porque, o sea, tú sacas a juego otros juegos que son más mecánicos, sí. sí. O sea, pero yo estoy en un combate en D&D Uh-huh. y en la medida que se va moviendo el combate, yo puedo decidir hacer una cosa u la otra. Claro. Acá es un poco No distinto. no parto el turno y digo le voy a pegar al jefe y si llega mi turno y ya lo bajaron, puedo pegarle al que estaba al lado. Exactamente. No, sí, 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 sí. Entonces, Es que a eso me refiero. por Que eso a veces está. el orden hace Sí, que hay dos cambie. cosas acá. Hay dos elementos acá. ¿No? Y entiendo el tema. Primero que el único orden establecido, digamos, en el libro base es este de las fases. Soporte, operaciones y cinemática. Claro, que tú dices que en operaciones es donde pasa donde pasa toda la acción, básicamente. Ya, la acción importante, la acción del combate, pasa en operaciones. Entonces tú dices, ¿cómo lo armo? La gracia que tiene es que todos tiran. ¿Ya? Todos declararon sus acciones y todos tiran. Voy a atacar. Voy a atacar a este gallo de acá, voy a atacar a este... Y por eso es súper importante una fase que no está acá, que es la fase de planificación. ¿Ya? No está acá porque está por sobre todo esto. ¿Qué es lo que se dice? Mm, Hay una pequeña... Lo que comúnmente conocemos como fase de declaración. ¿Vale? Que uno dice, ok, yo voy a atacar a este, tú cúbreme, tú defiende a fulanito, yo voy a defender a fulanito, no, yo voy a defender a fulanito, vale, perfecto, listo. Eso que tiene que ser muy rápido porque, evidentemente, para dar esta idea, o sea, ya te va dando un poco lo que va a pasar. Ahora, tú dices, ¿qué pasa? Los dos dijimos que vamos... me acabas de decir que tienes iniciativa entonces. No, 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 no. No, 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 no. Espera. Espera. Primero declaro. Luego tiro. Y voy tirando por fase, eso sí. Todo lo de soporte. Ya, llego a la de operaciones. Todos tiran.
todos tiran sus ataques, todos tiran su defensa, todos tiran su redirect, ¿vale? Si es que hacen cualquiera de esas acciones. Y uno, ojalá con la ayuda de los demás, porque la idea también es armar algo coherente entre todos, es ver, ok, ¿cómo pasó esto? Porque todo esto va a pasar. ¿Cachai? Todo lo que nosotros tiramos con las consecuencias que tenga va a pasar. Por ejemplo, eh, vamos a poner una situación muy simple, entre comillas simple, ¿vale? Tenemos a dos personajes, este es un ejemplo que tengo un poco... Me alegro que me haga esta pregunta, no había pensado en ella. Es la típica pelea de taberna, la típica pelea de bar, ya está el grupo de los pilotos tomándose unas chelas después de una misión y hay un par de desarapaos que no les gusta la presencia de los militares porque atraen más problemas de los que resuelven, ¿vale? Y hay un tema de que se empiezan a meter, es un ejemplo que tenía escrito para otra cosa, pero no importa, se empiezan a meter con un muchacho, ¿cachai? Entonces, una de las cosas que tú puedes hacer sin entrar en combate, por ejemplo, es decir, quiero sacar al chico de ahí. ¿Cómo lo hago? Oscureciendo al chico. Y no tengo que hacer ninguna fase porque todavía no estamos haciendo nada de que amerite esto. ¿Ya? Ok, pero suponte que la cosa va mal y nos vamos a meter en coscachos. ¿Ya? Ponte tú que tenemos los maleantes que van a atacar. ¿Vale? Ellos dicen, ¿qué van a hacer? Porque son maleantes y queremos que sea muy simple, atacan. ¿Qué van a hacer los jugadores? O sea, que uno va a, ponte tú, uno va a observar para ver algún punto débil y a atacar. Y el otro va a asistir, ¿ya? Va a asistir al otro jugador en su ataque y va en el ataque que va a hacer y va a inhibir al otro para que no pegue. Ah, ya, ok. Pero espérate, inhibir se hace en la fase cinemática, estamos mal, porque si va a atacar, pues va a atacar antes y la fase cinemática es después. Bueno, el jugador tiene la potestad de gastarse un punto de fatiga y mover la acción de inhibir antes. Lo hace, ¿cachai? Entonces tú tiras primero todos los de soporte, ¿cachai? Tiras el asistir, tiras el inhibir y tiras el observar. Dependiendo del observar, vas a ver si tiene algún punto débil o no y le puedes dar un bono, por ejemplo, al ataque en la fase de ataque después. A la persona porque iba a observar y atacar, entonces observa, obtiene alguna información, no sé, cogida de una pierna, o sea, que le doy un bono a esa tirada, listo, porque observó eso, y luego ataca, perfecto, y el asistir va a asistir al ataque y va a inhibir al otro, porque van a ir, como que se van a hacer un montoncito contra uno, pero el otro igual va a pegar, y el inhibir, ¿qué va a hacer? Evitar que pegue, ¿ya? Como defender, podría ser un defender, podría ser un inhibir, ¿ya? Entonces, ponte tú. Vamos a ver cómo lo podemos graficar para que O sea, se es que entienda. entiendo a lo que vas. ¿Cachai? Por qué pregunto lo del orden? Ujú, Básicamente pensando en que si tanto tú como porque los jugadores dan todas sus acciones a hacer, ujú, los atacantes hacen todas sus acciones a hacer, ujú. ¿cómo decides el orden en que pasan? Porque, por Narrativamente, ejemplo, nada más. claro, es que a eso voy. ¿Cómo hilas eso? Porque el séptimo Márquez es un sistema también que no es tan mecánico, Ujú. que es un sistema que usa la narrativa Maravilloso. para el resolver esto. Que tú puedes resolver cosas, como tú estabas diciendo, yo puedo gastar un punto y, y sacar al jefe de la escena directamente Directamente, con sí. una habilidad. Sí, es verdad, es verdad. Claro, porque existe esa habilidad. Es costosa, pero se pueden hacer ese tipo de cosas. Pero aún así está en el marco de reglas eh, cómo se decide el orden en que se van a resolver las cosas. Ujú, Lo digo desde el punto de vista que lo normal es que o sea, si tienes jugadores que van a estar, por ejemplo, se van a mover en base a al tipo de ataque que estás diciendo tú. sí, sí, sí. Que por decirte, no sé, pues voy a usar misiles para distraer esto. Y el otro escucha, voy a usar misiles, bueno, yo también quiero usar no sé, pues los antimisiles que tenía, por Sí, 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 decir sí, una sí. cuestión para... Entonces, que no se vuelva, o sea, yo lo que, la pregunta va en cómo hacer que no se vuelva
eh, un meta, por ¿Cómo? decirlo Ya, en ya, buen cristiano. ya, 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 ya. Que, que los jugadores no hagan en base a lo que escuchan, sino que hagan en base a lo que ellos quieren hacer realmente. Porque el tema, o sea, a ver, porque la declaración, piensa que primero va la declaración y luego va la implementación, ¿cachai? Es que por eso te digo, pues yo puedo estar declarando en base a lo que escucho dentro de la declaración para que se Para que resuelva se... a mi... Sí, es que además pasa lo A siguiente. claro, por eso digo, cómo evitar eso? Yo lo digo porque en general los jugadores, cuando uno los conoce, cuando uno tiene un grupo que va bien, Sí, no sí. te pasan estas cosas. Pero tú lo ves en el mismo D&D donde tenés que estarles diciendo, oye, no, pues tú no podéis saber que el de allá se cayó o que el de allá le hizo, lo acaba de mutear, por ejemplo. Sí, No sí, te sí, das sí. cuenta de eso. Sin saber que estaba haciendo un hechizo de cono de silencio, por Sí, decir una sí, sí, cosa. sí, sí. Entonces, salvo que tú sepas que estás, si no ocupas esa información Es que entonces, un poco para evitar para evitar eso en jugadores que quieran aprovecharse el tema aquí es del que el que asunto. no tiene que hacer meta es el narrador. Porque la fase de declaración es de los jugadores únicamente. Ya. ¿Cachai? La fase de declaración es de los jugadores únicamente. De los jugadores de los jugadores que no son el narrador. Ya. ¿Por qué? Porque a no ser que en rondas anteriores hayan observado, hayan inhibido, hayan hecho algo que sepan, que les dé una idea de lo que van a hacer, o que usen la más pura de las lógicas, ¿cachai? De lo que. De lo. Decir, no, yo creo que este tipo va a hacer esto. ¿Cachai? O no me gaste una acción de observar para decir, ¿y qué van a hacer estos gallos? ¿Cuál es la onda de estos tipos? ¿Están queriendo quemar la ciudad o están queriendo atacarme a mí? ¿Cachai? Por eso también voy un poco a lo que era para completar. Mira, puse ahí lo que dice el libro acerca de la iniciativa, vamos a ir a eso en un momento. Pero una de las cosas es también el tiempo. ¿Cuánto dura un round en este juego? ¿Sabéis cuánto dura un round en este juego? Lo que tenga que durar. Así es. O sea, los rounds son plásticos, son flexibles. Si tú te acuerdas de la serie, por ejemplo, salía Roy Fokker disparando unos misiles, luego se iba a ayudar a Rick Hunter y luego había terminado todo porque volvían al SDF-1. Era como, ¿fueron 3 rounds de combate? Sí, sí, capaz que sí. O quizá 2. ¿Cachai? No, las escenas de persecución eran geniales También. O en sea, y ese ahí, aspecto. por eso te digo, la granularidad que tú tienes en los rounds va a depender mucho de lo que esté pasando. ¿Cachai? Y también de lo que te estén diciendo, porque por ejemplo, en forma natural la interacción es más larga que el ataque y la defensa y la observación, por ejemplo, que están en el mismo round. ¿Cachai? Entonces uno tiene que ir viendo narrativamente. Pero mira, como digo, la declaración es solo de los jugadores. Los jugadores hacen su plan. Tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto, yo voy a hacer esto, hagamos esto. ¿Les parece? Sí. Y con eso trabajan. ¿Cachai? Luego, cuando se Mm. tira, tiramos todos juntos. Y ahí van a ver lo que va a hacer. ¿Qué es lo que sucede? Si ellos hicieron un observar antes, van a poder ver y eventualmente cambiar un poco su táctica, sin hacer meta, sino como resultado de una tirada de alguien que hizo en la fase de soporte. Por eso está tan dividido, ¿cachai? Por eso está dividido el turno en esas fases. Ahora, como te digo, mira, hice dentro de cada fase de acción, que son las 3 que vimos, ¿ya? Dice, tú y tus amigos pueden elegir una secuencia de tus acciones basada en la discusión de la fase de comunicación, que es la fase de declaración. Y sin embargo, el enemigo y los héroes tiran juntos en cada acción, en cada fase de acción. Esto significa que las acciones y los éxitos son aplicados en base al plan, pero priorizando por el Game Master, ¿cachai? Por el GM. Por eso es uno el que, en el fondo, uno como narrador me refiero, el que al final arma la escena. ¿Cachai? El que dice, bueno, ¿ahora qué pasó?
pasó esto con tus éxitos, y todos los éxitos que tengan, pues obviamente la injerencia que corresponde. Si tú le tuviste 3 éxitos para atacar a un tipo, los vas a tener igual, no es que se vaya a disminuir o a aumentar el efecto, si es que mecánicamente no es así, simplemente desde el punto de vista del orden. Y esta cosa es como bien... O sea, no es lúdica, es narrativa. ¿Cachai? Si vemos los componentes del juego, ¿cachai? Generalmente la iniciativa como tal es una mecánica lúdica. Es una mecánica que te indica cómo jugar con unas reglas que son imparciales, equitativas y a disposición de todos. Acá no. Acá es Pero, narrativa. ¿Cachai? y ahora, cambiándote la pregunta. Ahora, ya entendí bien cómo va el lado de los jugadores. Ahora, desde tu punto de vista, ¿cómo armas el que hacen los villanos? ¿Lo tienes decidido antes Sí, de que ellos digan qué? porque en general tú tienes, o sea, tienes que pensar como villano. ¿Cachai? Tienes que pensar en que realmente para qué estás ahí. ¿Qué quieres hacer? ¿Cuál es tu objetivo? Y generalmente los villanos tienen un objetivo en cada encuentro. La idea no es hacer encuentros fortuitos porque sí, a no ser que estés en un tema, digamos, como onda, están haciéndole una cacería al grupo, ¿cachai? Los andan buscando, entonces sí, puede haber encuentros aleatorios, encuentros, ¿cómo se dice? Tirados en tablas de encuentro y cosas así, ¿cachai? Pero la idea sí es que los personajes, o sea, los enemigos como tales, ¿cómo se dice? Tengan un objetivo y se apeguen también al plan. Si tienes que jugar, o sea, en el combate anterior, en el combate que hicimos la semana pasada, los enemigos, y aquí no hago ningún spoiler porque ya pasó, y además lo vieron, lo que querían hacer los villanos era terrorismo puro y duro. Querían quemar la ciudad. No querían enfrentarse con los mecha que venían. Querían causar todo el daño posible en el menor tiempo posible. Por eso se dedicaron a quemar la ciudad. Excepto uno, que era el boss, que se dedicó de hecho, a molestar a los demás. ¿Cachai? A Mm. molestarlos, un poco a guiar a unos para que hiciesen otra cosa, pero la idea era que tenían que quemar la ciudad. Cuando vieron que no les resultó y que se echaron a varios, ¿qué hicieron? Nos vamos. Que ese es otro tema que, de hecho, estábamos conversando el otro día. El tema de, y voy a pelear hasta el final, hasta la muerte, hasta las últimas consecuencias. ¿Quién hace eso? A no ser que sea la escena final de la serie final. Generalmente, si ves que te están sacando la mugre, te vais. Si ves que te pegaron un poco y que estás con peligro de que te vuele el mecha, te vais también. ¿Cachai? No es una cosa así como de pelear hasta la muerte, hasta mi última gota de sangre. No es muy Es que realista. es que en D&D tienes descanso largo. ¿Qué tal, no? ¿Qué es lo peor que pudieron inventar? Es lo peor que pudieron inventar desde mi punto de vista, sí. Sí, pues no podéis tener una pelea donde todos terminaron con un punto de vida, Y descanso duermen, largo, duermen un poquito y el otro día están, pero todos así como, como con Tuna, las ¿no? armaduras limpias, con las armaduras limpias, nada abollado, Sí. así como, Si te acuerdas, bueno, había unos chicos de One for All que hacen como gags de Dungeons and Dragons. Había una Tiflin que tiraba bola de fuego y era como, tira una bola de fuego, descanso largo porque así tengo que recuperar el slot. Y era como, sí, pues. estaba buscando porque además quería completar La Consu, algo. la Consu pregunta si los Centraedis también se van. Sí, o sea, ojo. Y también, bueno, de hecho es algo que eso estábamos conversando con un chico que se llama Jeffar, bueno, es un alias, por supuesto, en el Discord de SMG, uno de los escritores, que decía, claramente en la serie vemos a los Centraedi tener miedo y tener dudas con Sí. respecto a que me están sacando la mugre. Ahora, el cómo reaccionan también puede ser distinto. Puede haber Centraedi que reaccionen diciendo, me están sobrepasando, tengo que pelear más. O algunos que digan, como Kyron, ¿cuántas veces Kyron no se fue? Y dijo, ¡ay, mejor me voy! ¡Uy, aquí me dejaron botado! O sea, y era Kyron, pues no era cualquier... ¿Cómo se dice? Cualquier papanata, era un boss. De hecho, era un villano con todas las de la ley, digamos. ¿Cachai? Pero, pero ¿cómo se dice? Sí, los Centraí también se van. ¿Cómo que ese traidor no cuenta? Claro que cuenta. Todo, o sea, él es uno más. De hecho, piensa que como Kyron, a ver, los Centralis son guerreros clonados. Así que como él tiene que haber bastantes más, porque son todos una
son copia y pega, pues sí, son copia y pega. Estaba buscando, que por supuesto no lo encuentro ahora, que hay una regla en Homefront. Aquí está, mira, ya está, con la foto de Annie. ¿Cachai? Que dice nuevas reglas opcionales, iniciativa opcional. Y aquí también el juego, en la expansión de Homefront, te da esta opción. ¿Cachai? Dices, esto es como está escrito, como el juego base, pero te doy una opción de tirando un dado, sumando un valor, pudiéndome fatigar, ¿cachai? ¿Qué sé yo? Puedo tener un sistema de iniciativa que me ordene por número. ¿Cachai? Básicamente. ¿Cachai? Que te dice... Ahí tenéis que ver el tipo de jugador que tienes. Porque Sí. si tienes jugadores que son más no difíciles de llevar. Yo creo No, no, no. Es que que hay gente que le... en lo que ya, por lo menos yo me he encontrado, hay gente que necesita estructuras Sí, más, más, más cerradas. sí. Entonces, necesitas darle alguna forma de que sienta que dentro de esa estructura cerrada pueda desenvolverse. Igual va a ser narrativo, todo lo que quieras, pero va a sentir que hay una estructura. Mm. Sí, Entonces o sea, le es más fácil seguir el hilo. sí. Este juego bebe mucho de técnicas narrativas, ¿cachai? Entonces, una de las no tanto como MechWarrior Destiny, por ejemplo, en lo cual es como es un CE constante entre los jugadores, casi sin narrador, ¿cachai? Esto no es el caso, aquí sí que hay narrador, sí que hay es un sistema como híbrido en ese sentido, ¿cachai? Entonces, claro, hay gente que lo puede encontrar. De hecho, o sea, me ha pasado también que el tema del enfoque de las habilidades, por ejemplo, es decir, no es que las habilidades no son capacidades, son enfoques de cómo yo resuelvo problemas. Y dices, pero loco, ¿cómo sé yo si sé apretar un tornillo no en un mecha? ¿Cachai? Y eso también como que no es lo normal, entre comillas, o no en juegos tradicionales, por decirlo de alguna manera. Perdón, la Lucina anda demandando atención. No sé, a mí ese paradigma me lo sacó Séptimo Mar. Pero, ese, sep- ¿cuánta eso- gente ha jugado ese, ese, séptimo para, ahora? Ojalá ese, que ese, mucha, pero... ese paradigma que, o sea, yo soy cuadradísimo, soy ingeniero. Sí, bueno. Soy cuadradísimo, los juegos muy narrativos me cuestan mucho. Sí, Me cuestan mucho porque no es mi estilo. Yo necesito una estructura. sí, sí, sí. Pero cuando me tocó jugar las primeras veces Séptimo Mar con la Andrea, Ujú, Séptimo Mar tiene eso, que puedes hasta hacer un disparo, ujú. sin la habilidad de puntería. O sea, puedes hacer un disparo con toda tu fucking elegancia así, Con todo el y donaire. prestancia, claro, con donaire, con todo, con lo que quieras, Sí, sí, sí. pero tú puedes estar disparando. Sí, Entonces, te quita el paradigma de que esto sirve solo para esto sirve solo para esto exactamente. otro, sino que tú mezclas y le das, más que mezclar, tú le das el sentido de para dónde va lo que quieres usar, Es que que eso es es, diferente. eso es un poco lo que te invita a hacer este juego, ¿cachai? Con el sistema de iniciativa o de fases que te propone en el libro base. Esto, o sea, y ojo, observa, por favor, que esto es lo que te habla de iniciativa en el libro base, estas líneas, con un ejemplo, ¿cachai? Y esto es lo que te habla en la expansión. Y sería todo. Claramente, un juego de esta naturaleza parece que no está orientado al combate táctico, ¿cierto? No, pero es que, por eso te digo, es que yo cuando lo jugué tal vez me costó menos, como te decía, porque a mí me ayudó mucho Sí, sí, tú lo enganchaste al el- tiro. el- 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 es que, por eso te digo, yo con Séptimo Mar al principio me sentía sin saber qué hacer y cómo hacerlo. Mm. Y al final eras muy mecánico. Entonces a mí ese me rompió, por eso me cuesta menos entender y te hago preguntas más puntuales. Sí, sí, no, Eh, se entiende. porque el paradigma este de jugar con las habilidades que tiene, o en realidad las características que tiene tu personaje, más que habilidades,
y poder mezclarlas como quieras para hacer lo que quieras. Exactamente, ese es un poco el tema. Y pasa un poco lo mismo con las fases en la resolución de conflicto, porque hablo de resolución de conflicto en general porque sirve para todo, ¿cachai? De hecho, hay una forma que tú tienes que... hay una ¿cómo se dice? Se llaman reglas narrativas. Hay un capítulo de reglas narrativas que son también 4 párrafos nomás, pero por ejemplo en el cual tú te dices, ¿sabes qué? Si tú tienes, por ejemplo, es un ejemplo que te ponen, tienes que ir del punto A al punto B de la ciudad, y es una ciudad asediada, cosa que pasa en Hannibal, en uno de los mundos. Y resulta que hay francotiradores en todas las esquinas, ¿cachai? O sea, en todos los techos de los enemigos y fuego de cobertura. Tú dices, ¿qué quilombo? ¿Cómo hago esto con el sistema? Y te dicen, con un encuentro narrativo. ¿Y qué es eso? Imagínate que tu encuentro tiene tantos puntos de vida, tanta armadura y tales habilidades. Y los jugadores tienen que derrotarlo. ¿Cómo? Narrativamente, usando lo mismo que tú tienes. Tus habilidades, tus fases, tus talentos, que tu meca, que no tu meca, que lo que se te ocurra, ¿para qué? Para hacerle daño narrativo al conflicto y poderlo vencer y de esa manera llegar al lugar. ¿Cachai? No mides casillas, no mides distancias, no mides cuántos francotiradores hay ni cuántas balas le quedan, ¿cachai? Peleas contra el conflicto y lo vas describiendo narrativamente. Y por supuesto vas teniendo como anotado pues la vida del conflicto, por decirlo de alguna manera, ¿cachai? Entonces, este mecanismo que quizá, oye, capaz que más de uno lo hayamos ocupado antes, ¿cachai? Es decir, voy a conceptualizar esto como un enemigo NN y que tienen, porque es muy complicado de hacerlo con el sistema tal como está escrito. Acá te lo dan escrito, ¿cachai? Que eso es una como... Siempre que analizo, o que siempre que me da por analizar juegos, lo hago desde el punto de vista del que están escritos, no de lo que uno puede hacer como narrador con ellos, que puedes hacer siempre, le puedes dar 5000 vueltas a un juego, ¿cachai? O sea, como cuando la típica discusión de si Dungeons and Dragons es un juego de rol, es un juego de tablero, hay, ¿cachai? Esa discusión bizantina que hay en algunas veces, bueno, pues eh, es lo que tú quieras, es lo Es que quieras que, que sea, ¿cachai? Porque es una herramienta es para que, contar una historia. Ahora, que te facilita más unas cosas y que te entorpece otras y que tú las suples con lo que a ti te gusta, bueno, bacán, ¿cachai? y además, como todos los juegos, al principio te dice, el DM puede cambiar un poco y mover Y acá, las cosas para que se adapte a tu juego. y acá O te lo sea, dicen todo el rato. tú nombraste D&D. Sí, pero Y hoy día yo en D&D, por ejemplo, cuando los muchachos quieren hacer algo, yo hoy día los dejo ocupar cualquiera de las pericias. Pero me tienen que explicar a ¿por mí qué? cómo quieren usarla para hacer lo que quieren hacer. Entonces al final, con eso no se restringen el que era bueno con juego de manos lo va a hacer con juego de manos. Bueno, tal vez lo va a hacer eh, con performance, haciendo escondiendo con un baile lo que va a hacer más que tratar de que la mano no se vea y es igual de válido. Claro que sí, claro que sí. A lo que voy es que, o sea, donde uno hace la diferencia, porque sí, y esa forma de hacerlo a mí me parece, bueno, yo hago algo parecido también cuando narro de ID, ¿cachai? Porque si no lo encuentro muy rígido, pero si nos vamos como a la letra de la ley, por decirlo de alguna manera, no Ah, es así sí, como está escrito, ¿cachai? Y totalmente. desde el punto de vista de a lo que te invita a jugar el juego tal como está escrito, a eso es a lo que me refiero yo con que este juego es más narrativo, por decirlo de alguna manera, porque te está, desde la misma regla, invitando a jugar de esa manera. ¿Cachai? Luego, claro, cuando sacaron Homefront, el segundo Kickstarter, seguramente esta regla opcional la sacaron porque justamente, además, juego de Robotech, de mecha gigantes, que suele atraer a gente que viene del mundo del wargaming, por decirlo de alguna manera, ¿cachai? Dicen, hoy la gente le costó entender esto, mejor les ponemos esta regla opcional para que vean que, o sea, para que jueguen como quieran, para que tengan otra herramienta más, ¿cachai? Pero es un tema. Ahora, lo que también es un tema, más o menos, es el tema de las escalas, que siempre es un problema en los juegos de mecha. No sé si has jugado o jugaste en su momento Palladium, Mecton Z, Savage Worlds, ciencia ficción. No. El tema es que tú tienes en una misma ficción gente que está fuera de un mecha y gente que está arriba de un mecha. Gente que tiene misiles y gente que tiene pistolas. ¿Cachai? ¿Cómo se condice todo eso? ¿Cómo cuadra todo eso?
¿cachai? Es más, uno podría pensar que en una historia de la primera generación de Robotech, donde tú tienes los mecha gigantes y las personas, pues bueno, está muy dividido, porque si una persona es como difícil que se vaya a enfrentar a un mecha de 13 metros, ¿cierto? Sí, pero puede pasar. Y el sistema lo tiene cubierto. Bueno, todos los sistemas lo tienen cubierto. ¿Ya? Palladium, en su momento, y haciendo historia, tenía un sistema que era el de SDC versus MDC, que era daño estructural, mega daño estructural. Y tú decías que la gente a nivel persona tenía daño normal, 1, y el mecha equivalía a 100. Entonces, ahí te ponían una barrera. Algo parecido hace Savage Worlds, pero te ponen unos números un poco más acotados, ¿vale? Acá, bueno, en Cyberpunk utilizaban, o Cyberpunk Mecton, que es la misma cosa, utilizaban las distintas escalas que tenían multiplicadores también. ¿Ya? O sea, pasabas de una escala humana a una escala semi-mecha y luego a una escala mecha, y cada uno tenía multiplicadores. Entonces, igual era como medio... ¿Cómo represento yo estas típicas imágenes en las cuales salía los... Bueno, está Annie ahí en la pantalla, en la tercera generación, salían luchando con fusiles contra los Simbits y los Simbits eran mecha. ¿Qué sentido? O sea, porque en la ficción está claro, estamos claro lo que estamos viendo en la serie, y está muy bien, y a todos nos gusta, perfecto. Pero eso cómo se traslada al juego. ¿Cómo represento eso en el juego? ¿Cachai? Y eso es un poco lo que hace... ¿Cómo lo hace este juego? Porque, como digo, todos lo hacen. Y ahora, por supuesto, ya perdí la página. Aquí está. Lo hace con una cosa que se llama 3 tipos de daño, que son el daño ligero, el daño mecha y el daño naval. ¿Ya? Entonces tú tienes daño ligero, que es el que hace una persona a pie. La gracia de aquí, antes de seguir, bueno, el daño mecha, cuando tú estás en un mecha de 10 metros de altura, y el daño naval, naves capitales. Porque sí, también están introducidas las naves capitales en todo el sistema. O sea, no solamente podemos hacer muchos combates con muchas piezas a la vez, por decirlo de alguna manera, muchas unidades, sino también con distintos tipos de unidades. Ok. Entonces, acá igual hay un tema que, por ejemplo, los personajes jugadores tienen 3 puntos de vida, 3 heridas, nada más, no hay más. Puedes comprarte una cuarta o una quinta incluso con talentos si te dedicas a buscar todos los talentos que te suben y te hacen una especie como de tochito, así como de ropero de 3 cuerpos. Pero tienes de 3 a 6 heridas y nada más. ¿Y cuánto daño hace un arma? Y eso es lo interesante. Aquí tú no tiras por el daño del arma. Viene dado en función de tus éxitos. Si tú... Todas las armas hacen un punto de daño, a no ser que hagan lo contrario. Entonces si sacas para atacar 3 éxitos, es 3 puntos de daño. ¿De qué tipo? Pues del tipo del arma que estés empuñando. Si ya es una pistola, daño ligero. Si estás arriba de un mecha y estás disparando con un arma de mecha, pues hace daño mecha. Si estás pilotando una nave, el SDF-1, y tiras con un cañón gigante, haces 3 éxitos de daño naval. Ah, ya, ok. Así de simple. No hay más matemática que esa. Hay algo... Claro, tienes armaduras que van a resistir el daño ligero, por ejemplo, completamente. Y tienes armaduras que van a resistir el daño. Porque ¿qué es lo que pasa? Que también está la escala del daño, que es el cómo conceptualizas la diferencia. Si yo hago un punto de daño mecha, son 10 puntos de daño ligero. Si hago un punto de daño naval, son 10 puntos de daño mecha. Con el cañón del SDF-1 no puedo apuntarle a una persona, pero si un cañón de un mecha dispara y le da un edificio, va a matar mucha gente, evidentemente. O sea, no tenéis para qué hacer la cuenta. ¿Cachai? Y básicamente, ¿qué es lo que tenemos? Daño, defensa, que es si yo usé la habilidad de defender, los éxitos que le quito al ataque, básicamente. La armadura, que es lo que te protege. Y luego el daño que pasa para adentro. Y el daño que pasa para adentro, en general, los mechas no tienen tanta vida. Vida me refiero como puntos de vida. Tienen lo que se llama hardware. ¿Cachai? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tu rifle es un punto de hardware. Tus misiles son un punto de hardware. Los láseres de la cabeza del Baritech son un punto de hardware. Estoy poniendo ejemplos. ¿Ya? Entonces, tú puedes elegir cuando te dañan, decir, me dañaron los misiles, me dañaron la armadura, también te puedes bajar la armadura, me dañaron los láseres, etc. O sea, en el fondo la idea es que cuando te pegan tiene algún efecto mecánico en el juego más allá de decir, tanqueo, ¿cachai? Que esa es otra cosa también que es interesante, encuentro yo en este juego. El hecho que el mecha se te deba hacer pedazos, básicamente. Perdón.
¿cómo se hace entonces para que nuestros luchadores de la libertad que llevan armas de mano dañen a un mecha? Porque hay distintos tipos de mecha también. Hay mechas que pueden tener estructura ligera, por ejemplo. ¿Ya? Los Invis más chicos, que no venían más de 3 metros, tienen estructura ligera, pero siguen siendo mecha. Los más grandes ya tienen estructura de mecha. Y dices, bueno, y oye, ¿cuánta estructura? ¿Tendrán muchos puntos de vida? No, miren, me voy a mostrar algo. Me encantan las ilustraciones de este libro, no puedo dejar de decirlo. Esto son todas de Francisco Echar, que es un dibujante argentino y que es muy, muy, muy talentoso. Por ejemplo, no sé si se verá bien acá, lo voy a aumentar un poco. Bueno, ya me fui. Fue mucho. Ya. No sé si se lee bien ahí, yo espero que sí. Pero aquí tenemos como las stats de un Baritech normal y corriente. ¿Viste? Tiene armadura 2 de tipo mecha, porque es un mecha, dice estructura mecha, ¿ya? Y tiene 2 puntos de estructura y 4 puntos de hardware. Es decir, en el fondo tiene 6 puntos de vida, por decirlo de alguna manera. Lo que pasa es que 4 de ellos están ligados a sistemas de la nave. Por ejemplo, el Gunpod, que es el rifle, ¿cachai? Los láseres de la cabeza, los misiles que no se ven en forma Battle, por ejemplo, ¿cachai? Y tienes opción de declarar, tratar de inutilizar tal vez alguno de esos Así es. mismos. Así es. Uno puede hacer disparos apuntados para dañar específicamente algo del mecha. Y no solamente Mm. eso, sino también, en algunos casos con los disparos apuntados, la cosa que se llaman los sistemas. ¿Ya? Los sistemas que normalmente son nominales, están en formato nominal. Entonces, quiero disparar al sistema de apuntado. ¿Para qué? Para que en todos sus ataques tenga desventaja. Ah, mira. O en su sistema de impulsores. ¿Para qué? Para que no pueda defenderse. Porque no puede O para que maniobrar. no pueda escapar. ¿Cachai? O en los O sensores, no puede escapar. para que no pueda hacer maniobras de observación y de asistencia, por ejemplo. ¿Cachai? Hay mucho, por eso, independientemente del tema mecánico, es decir, tengo 6 puntos, tengo 2 puntos de armadura, tengo 4 puntos de horror, también tienes como ir dañando al mecha a tus enemigos de forma que no simplemente es le pego. ¿Cachai? Uno puede inventar formas de... Por ejemplo, los chicos lo que hicieron mucho en el último combate fue inhibir. Ellos disparaban, por supuesto que disparaban, pero usaban la acción de inhibir. ¿Para qué? Para evitar que los otros hiciesen sus acciones. Levantaban polvo, hacían cortinas de humo, les hacían pasadas. ¿Y qué es lo que hacían? Inhibir. De esa manera, muchos Centrai no actuaron sino hasta el turno siguiente y ahí ya les habían pegado la del calamar los otros del escuadrón y al final dijeron, quedamos dos, bueno, quedaban los dos bosses y un pequeño grupo de Centrai y dijeron, patitas, para que os quiero, mejor nos vamos. Oh, llegó el Matu, no lo había visto. Así que eso es un poco el cómo plantea el juego también las diferencias de escalas. También hay, por supuesto, hay armas que por su naturaleza hacen otro tipo de daño. Por ejemplo, tú tienes las granadas van a hacer un punto de daño y las granadas no, te van a hacer daño mecha, capaz que tampoco. Entonces, ¿qué te hacen? ¿Sabes qué? Te hacen 3 puntos de daño por cada éxito que tú saques. Ah, ya, tienes un 3X o un 5X, ¿cachai? Por ejemplo, ahí los rifles de los Centraedi, que son los Centraedi son grandotes, hacen daño ligero, pero hacen 5 de daño ligero. ¿Por qué? Porque ellos también aguantan más, pero son gigantes también. ¿Vale? Entonces con esa... Y el efecto de la granada que tenga, que no llegue al punto, que explote antes, que la pateen, que rebote. Todo va en la tirada narrativa o en la tirada de defensa. Ponte tú que tú tiras para atacar con tu granada, sacas 2 éxitos, el defensor se estaba tratando de cubrir o estaba tratando de escapar, o como en el caso que hicieron en el... No digo el caso de la granada, pero de un ataque, ¿sabes qué? Quiero poner a uno de mis aliados en medio para que le llegue el ataque. Eso es un ataque de redirección. No es un ataque per se, sino me redirijo y le pega a otro, por ejemplo. Pero va en la interacción entre el ataque y la defensa. ¿Por qué es importante el declarar y el hacer el plan? Porque
a no ser que seas un bárbaro de las montañas, que tires todo a atacar y no te dejes nada para defender, este juego en sí, mecánicamente hablando, pega más de lo que aguanta. Es decir, si tú vas a pegar, vas a hacer más daño del que vas del que estáticamente vas a resistir. Entonces siempre hay que reservar algo para la defensa. Porque de hecho la defensa es súper efectiva. ¿Por qué es efectiva? Porque imagínate, estoy poniendo un ejemplo. Eh, Ponte tú que hay un mecha Centraedi que hace daño 1 mecha por cada éxito, ¿ya? Y le dispara un Baritech, ¿ya? Y el Baritech... no, perdón. Me fui. Hay un soldado, ¿ya? Que le dispara y su rifle hace 5 de daño ligero. Y dispara a un Baritech, porque es un Centraedi de tamaño completo y le dispara a un Baritech, ¿ya? Saca 4 éxitos. 4 por 5, 20. 20 puntos de daño ligero son 2 puntos de daño mecha. Pero ¿qué es lo que sucede? Sacó 4 éxitos. Si el piloto invierte 2 éxitos en defender, suponte que tiene 2 éxitos en defender, le pasan 2 nomás. Ya son 2 por 5, 10, es un punto de daño mecha que lo absorbe su armadura. Listo. Es más dramático en el caso cuando tú tienes un mecha ligero y lo ataca un mecha grande. Por ejemplo, un Invid contra un Ciclón. Por ejemplo, el Ciclón siempre va a ser mejor que esquive, porque si le llega un pencazo, lo van a hacer pebre. Es un mecha ligero, el mecha grande hace daño mecha. Te dice 2 puntos de daño, pero son daño mecha, son 20. El Ciclón ha hecho una chatarra. Porque tiene armadura 8. 8 ligero, no deja de ser, pero ligero. Entonces, ¿qué es lo que hace el Ciclón? Esquiva, esquiva, esquiva. Que es lo que también veíamos en la serie. Que los ciclones iban rebotando y saltando de un lado para otro. Hay una... Yo creo que se lo pensaron relativamente bien, en el sentido de que hay una buena correlación entre lo que vemos en la serie y en cómo se implementaría jugándolo en una partida. Yo que me he estado... Cuando empezamos a jugar la de Uprising acá en el canal, evidentemente, ¿qué es lo que hice? Empezar a ver Robotech de nuevo. ¿Qué iba a hacer? Pues, ¿cómo no? Ya voy en la tercera generación, ya me lo estoy terminando de nuevo. Y el tema es que unos, ahora con ojos de narrador, dices, ¿qué hubiese sido esto? ¿Qué acciones están haciendo? Y más o menos calza. Hay cosas que igual todavía es como... pero en general calza. ¿Cachai? Por ejemplo, hay una parte en la que están disparando a unos mecha grandes de los Invid con pistolas, con las pistolas que son ligeras. Y tú dices, ¿por qué están haciendo eso? Ah, no están atacando, están redirigiendo. ¿Para qué? Para que no ataquen a otros, están llamando la atención. Ah, ok, entiendo. Por ejemplo. ¿Cachai? Entonces, a mí eso es lo que me gusta de este juego. Ojo, no es perfecto, tiene sus bemoles también. O sea, el tema de cómo se dice, de que, como hablábamos antes, que hay que cambiar el chip un poco para jugarlo tal como está escrito. Sí, de todas maneras. Ahora, yo no encuentro, o sea, a ver, y esto, experiencia personal. La primera vez cuando yo me metí al Kickstarter, me llegó el libro, lo abrí, lo leí y dije, ¿qué es esto? No entiendo nada. Y lo dejé en la estantería. ¿Cachai? Y no lo pesqué más. Luego me llegó el segundo Kickstarter. Me llegó el segundo Kickstarter y me llegó la aventura. La campaña, una campaña escrita. Y la empecé a leer y dije, oh, qué entretenido esto, tengo que entender cómo funciona. Y ahí es donde me metí a entender las reglas. Pero la primera, la verdad es que me costó. No es... ¿Por qué? Porque no estaba, o sea, no estaba en mí, yo soy un tipo muy viejo, yo jugando desde el año de la Cocoa, y uno respira 3.5, ¿cachai? O sea, es lo que uno vivió, Advanced y 3.5. Eso fue el prime del juego, digamos. Y que te pongan esta cosa que te dicen que las habilidades no son habilidades, que hay 3 sistemas de daño que son distintos pero que se relacionan, es como... ¿Qué? O sea, que puedo volarle las piezas al mecha y cómo lo hago, es como... Bueno, de hecho, a mí me pasó que afortunadamente como parte del Kickstarter estaba en el Discord de SMG y uno podía interactuar con los escritores. Decía, oye, pero esto cómo funciona, oye, pero esto, ¿por qué es así? Es que no entiendo, ¿cachai? Y te explicaban, afortunadamente. Pero la verdad es que simplemente hay que leerlo con un poco más de calma nomás, porque uno pensaba que era como cualquier otro juego y resulta que no. Lucinda, quédate tranquila.
Pero tú lo jugaste, po. Sí, no, yo por eso puedo preguntar Sí. cosas más puntuales, porque yo lo jugué, pues, entonces también nos encontramos, primer encuentro y, y no dos bichos ni tres, Eran más malos. todos nosotros y el combate fue sumamente fluido, Eso sí, entonces exige, es exigente. Porque lo que tú preguntas de ¿y cómo lo haces al final? ¿Cómo hilas todo para que salga? Bueno, esa es como no digo lo difícil, sino ChatGPT, lo desafiante. ChatGPT abierto al lado, ¿no? ¿El qué, el qué? El ChatGPT abierto al lado. No, Mientras nada los que ver. jugadores te van No, diciendo, ¿por qué? por No, favor, hílame esto, estas no, acciones en una descripción. no, jamás, jamás. O sea, se puede usar para muchas cosas y es muy útil ChatGPT. O sea, gran apoyo a la programación, nada que decir. Pero, pero no, o sea, igual yo creo que este juego exige involucrarte un poquito más, ¿cachai? Hay otros juegos que, al ser más mecánicos, por decirlo de alguna manera, está más establecido todo lo que pasa. Hay un cierto orden, hay unos ciertos efectos, ¿cachai? Pero acá el hecho de tener de decir, ok, tengo que juntar todo esto y que sea coherente, te lo tienes que estar imaginando, totalmente, ¿cachai? Y como bien inmerso en el... Es que vamos a entrar en la ficción, ¿cachai? Bien inmerso en lo que está pasando. Y eso es lo único, yo lo encuentro exigente en ese sentido, pero también lo encuentro gratificante porque muchas veces pasa hasta las mejores familias, por supuesto, pasa siempre, ¿cachai? Cuando a veces estáis jugando un cuento y decís, espera, pero ¿esto era así? ¿O dónde estaba fulano? No, ¿cómo era esto? Y como que te saliste por un momento te perdiste en un momento y como, ah, pero bueno, esto también puede pasar aquí, pero te exige el hecho de que estés como todo el rato dándole vueltas. Por eso tampoco pueden ser tan largos los combates porque si no te volvís loco. Hablan una cosa, de hecho un tema de los que se habla en el juego son que todos los conflictos deberían tener un tiempo de resolución. ¿Cachai? Bien sea un combate, una discusión, cualquier cosa que sea un conflicto, tiene que tener una cantidad de rondas en las cuales se tiene que solucionar. Si no se soluciona, algo va a pasar. ¿Cachai? ¿Por qué? Porque si no la historia se estanca. Y la idea es que la historia no se estanque y que sea un capítulo de un anime. De Robotech en este caso. ¿Cachai? Entonces tú dices, por ejemplo, el combate que hicimos fueron tres rounds. Bueno, esto es algo que también está haciendo. Que también está haciendo. Dungeons con las nuevas reglas, las reglas 2024, que tienden a los combates de 3 rounds. No sé si está escrito o eso lo leí yo en un artículo o algo así. No me he metido con Pero, ese lío aún. aún. No, pero sí, la idea es, ok, ¿sabes qué? Este combate, y es algo interno, a no ser que haya algo externo que los jugadores puedan determinar, ¿cachai? Es algo interno que tú dices, ¿sabes qué? Esto lo tienen que solucionar en 3 rounds porque si no, se quema la ciudad, se explota tal cosa, o el villano se escapa. Estoy inventando situaciones a la pasada nomás. Y si no lo solucionas, bueno, pues para eso están los famosos dramas que se pueden conseguir que se pueden conseguir. Es decir, ok, si el malo se escapa, pues se genera un drama con los jugadores de que los va a perseguir, que los va a hostigar, o cualquier cosa que ya ha pasado en nuestra partida. Mira ahí, hola Pandora, dice que en Mundo de Tinieblas, what's Mundo de Tinieblas 5, son 3 rounds y Sí. fuera para los conflictos. Ah, Mundo de Tinieblas quinta edición, ya, perdón, es que se me mezclaron Es que las cosas. Quinta le metió hartas cosas de eso. Sí, sí, Vampiro Quinta Mm. y esas cosas. Sí, bueno, pero está bien. O sea, la idea también es eso, un juego que Vampiro, ¿viste? Vampiro fue un buen ejemplo. me dio como un escalofrío. Pero sí, era un tema, por ejemplo, en el antiguo Mundo de Tinieblas, te ponía, o sea, era un juego bien narrativo, todo el tema, y llegaba el combate y el quilombo. 50.000 dados por un lado, 800.000 dados por el otro, que si el SOAC, que si el daño, que Al si las sistema, disciplinas, que si... Y hasta ahí llegaste. no sé, el combate, el sistema de combate de Vampiro no es bueno. No, porque Mejoraron harto en quinta. es que el tema es que No, lo que yo he hecho para cortar combate
es presionar a la gente para que piense durante el turno del resto. Ah, sí, Porque también. lo que le pasa a la gente es que los combates de por sí en D&D son largos. Sí. Y más encima llega el turno y ahí como recién, a ver, ¿y qué hechizo voy a ocupar? Y ¿Y qué todo hacía esto. Entonces yo esto? claro, lo que yo hago es darles tiempo. Entonces si pasado su tiempo no piensan qué es lo que van a hacer, se acabó. ¿Se acabó? Mira, Pasa al siguiente porque es que tiene que pensar que esto es la idea de las rondas y la idea del combate ahí es que cada turno son segundos. Entonces, tú tienes que ya estar pensando en qué golpe vas a hacer, cómo vas a usar tu bonus, en el caso de los magos o la magia en general, saber qué hechizo voy a ocupar, que está, leer antes, sí, porque si no, sí. Bueno, y pasa lo que dice Códice Geek, dice los combates en Shadowrun y en Exalted. O sea, Exalted, sí, las bateas de dados, el camión, el famoso camión de dados, o sea, porque tenías que tirar para atacar una chorrera de dados. El otro tiraba a o defender sea, una chorrera de dados. yo no he visto más datos lanzados que en Star Wars. ¿Star Wars De qué hecho, edición? ¿Qué edición? yo lo vi que un amigo de los primeros de las primeras ediciones de Star Wars que hacía, ese se compró un balde de dados de 6. Balde de dados de 6 para, para hacer Notable. la tirada de. Obviamente no lo sumamos, pero sí vimos cómo tiró un balde de dados de 6 cuando tiró el daño de la estrella de la muerte. Oh, Pero se dio el lujo de decir, tengo un el balde de baldecito. dados y los lanzo. Sí. Bueno, hoy en día con una aplicación le dices, tírame 200 dados de 6 y te va a dar el Sí, pero resultado. nada supera el balde de dados, pues sí. Bueno, ahí también Códice Geek nos dice, en Exalted he llegado a lanzar hasta 25 dados de 10 para un daño. Sí, pues entonces tú tienes que tirar para atacar, para defender, el daño, el SOAC, que si sumaste excelencia, que si usaste el charm de la peonía salvaje que te daba no sé cuantitos más daño. Y, no, y es como, no terminabais nunca. No terminabais nunca. Sí, bueno, en Shadowrun sí, los dados de 6 también eran por millones. Bueno, esa cuestión era terrible. Acá no hay tantos dados. En general, bueno, sí. Teniendo en cuenta el burnout, que era este concepto que te podíais agotar o no agotar, tiráis como mucho 5 6 7 dados por cada jugador, como mucho. Entonces tampoco son tantos dados. ¿Ya? Eh, Vengo en un momento, dale. sí, no, Sí, no, yo, no. sí, no te preocupes. Entonces, claro, sí, sí estamos claros que o sea, yo amo Exalted con todo mi corazón de persona vieja que le gustaba Exalted, ¿cachai? Pero sí, es muy injugable. Y mira, y después de eso sacaron Exalted tercera edición, el libro de 600 páginas, ¿cierto? Y luego te dijeron, no, vamos a sacar el Kickstarter de Exalted Essence, donde vamos a simplificarlo a 300 páginas. Y tú dices, ya, córtala. O sea, es como mucho. Entonces, este juego en ese sentido se apoya mucho más en lo narrativo. O sea, parte de una premisa que dices, uy, esto va a ser muy mecánico, esto va a ser muy sistémico, esto va a ser muy lúdico, y no, resulta que no es tan lúdico, es más narrativo. ¿Cachai? Ahora, eso exige un mindset determinado que a veces cuesta un poquito cambiar. Yo ya lo cambié, a mí ya me da lo mismo, ¿cachai? Pero a veces cuesta un poco, justamente por lo que conversábamos, Rodri, porque y cómo funciona la iniciativa y quién hace qué primero, y sin embargo, de hecho, Pandora aquí en el chat puede decir, todo fluyó y todo tuvo un sentido, todo tuvo como, ah, sí, pues igual me hace sentido que pase esto, ¿cachai? Entonces, hasta qué punto en un combate de grandes magnitudes, que narrativamente puede ser muy entretenido y generar muchas emociones, ¿cachai? Hay muchos centrales queriendo quemar esta ciudad y yo me enfrento a dos nomás. Y me imagino que el resto está peleando. Estoy imaginándome, y me vas a perdonar, querido Rodrigo, que saque a la palestra, me estoy imaginando la pelea en Bogler. Y no diré nada. ¿Cachai? En el sentido de que eh, en los mismos. Es peor la pelea en la ciudad de los nombres perdidos. Sí, sí, de todas maneras, no, pero eh, por eso quise decir Bogler nomás, porque además incluso en los battle maps que te vienen en la partida, tienes como la pelea delimitando el battle map. Como más allá está la pelea campal,
o sea, Voy a llevar el juego de mesa un día para que juguemos la parte que debió jugarse con el juego de oye, mesa. sí, no, esa parte, En el- habiendo jugado la aventura, sé qué parte es esa y, oh sí, está como para jugarla con un juego de mesa. Es que está, pues. Entonces en el libro dice, Sí, sí, sí. si tú quieres jugarlo, si tienes el juego de mesa, jueguenlo así. Si no, jódase. Joder, sí, claro. Si no, no viviré la Si no, experiencia completa. jódase. Pero, Si no, jodas. pero lo que voy es eso, también este juego hace que en otros lugares también está puesto el concepto de mob o de enemigo de baja categoría, por decirlo de alguna manera, pero acá te los agrupan en enjambres, ¿cachai? Entonces, tú puedes poner un enemigo que son 5 enemigos, ¿cachai? Y se comportan de una determinada manera más simplificada, ¿para qué? Para que los puedas manejar a gran escala, ¿cachai? Luego tienes, o sea, por eso tú tienes como villanos, tienes los enjambres, tienes los tenientes de distintos grados con distintas habilidades y los villanos, que ya son como personajes de uno, ¿cachai? Y todos los anteriores, salvo los villanos, son simplificaciones y abstracciones de todo esto para jugar. O sea, se juega con el mismo sistema, tiran dados, tienen fases, hacen todo lo mismo, pero de una manera para que el narrador pueda llevar todo de una forma más simplificada. ¿Cachai? Entonces tú puedes tener un combate, como teníamos el otro día, que había 4 grupos de 6 gallos, luego estaba la milicia, que eran 12 soldados, porque no vas a poner a 2 soldados disparando, no, van 12, van 15, van 20, ¿cachai? Y se los hacen pebre de un misilazo. Bueno, pero ahí estuvieron y mecánicamente tenían la oportunidad de hacer algo. No lo tuvieron pero porque se los echaron, pero estuvieron ahí, digamos. ¿Cachai? Entonces, a mí ya te digo, eso es lo que me... Y aprovechando, digamos, el directo, porque como digo, como todo juego, tiene cosas buenas, tiene cosas malas, ¿cachai? Pero encuentro que para representar este tipo de ficción que estamos queriendo jugar, que es Robotech, muchos mechas, misiles por todas partes, y demás, está muy pintado. Me acuerdo mucho de la primera vez, y esto parece batallita de abuelo y realmente lo es, debe haber sido a ver, el 89 aproximadamente, 89-90, verano, con mi flamante libro de Robotech de Palladium, haber hecho los personajes, estar con los amigos jugando, y la primera acción que fue que empezamos sin media res en un combate, que la primera declaración del amigo correspondiente que dijo quiero hacer tal cosa, no tenía cómo hacerlo con el sistema. El sistema no me lo propiciaba. Por supuesto lo homebrewé, lo house roleé, lo hicimos igualmente, pero tú decías, ¿dónde está eso en el libro? No está. Y era lo más normal del mundo. ¿Cachai? Que era hacer una aproximación y ocultarse, usar el entorno para ocultarse y atacarlos por detrás. ¿Cómo lo hubiese hecho eso? Con Obscure y Attack. Listo. Lo tengo en el sistema. No tengo que inventarme nada. Está. ¿Cachai? Sin embargo, con Paladin, ¿qué hago si solamente puedo atacar y defenderme y no puedo ocupar? ¿Qué habilidad de uso? Pilotar. Pero ¿cómo habla la habilidad de pilotar, que es un porcentaje con el sistema de combate que esconde 20? Nadie sabe. Y no era multiplicando por 5, chicos. No era ese el punto, por si acaso. ¿Ya? Era complicado. Era muy complicado en ese aspecto y era demasiado house ruleable. No, y no de la buena manera. No como en los OCR que tú tenéis guías, no tenéis reglas. ¿Cachai? Oye, a todo esto nada que ver. Lo que tú dijiste de ir preparando la ronda anterior, o sea, la ronda siguiente, sobre todo en el caso de los magos, igual es complicado porque termina el turno del mago, empieza a pensar lo que hace en el turno siguiente y si se tiene que leer 3 hechizos, fregó. Porque unas No, pero descripciones... ese es trabajo anterior. Sí, pero O unas sea, tú, descripciones tú así, o sea... es que ese es el problema que tienen las clases mágicas. O sea, hay gente que no le gusta y de rentón dicen yo no juego clases mágicas porque si tengo que tener 20 opciones, siempre acordarme de las 20 opciones y de las mezclas o de la combinación que pensé cuando elegí esas 20 opciones, olvidarlo. No, por eso tienes que tener más o menos pensado. Es que piensa que le pasa incluso a las clases no mágicas. Sí, sí. O sea, el ladrón que no se acuerda que lleva 2 armas y que va a usar la segunda arma, no va a poder ocupar
su acción bono en otra cosa. Todas esas cosas tú las tienes que tener claras, porque si no, lo que pasa es que vas alargando. O sea, si un turno Sí, pudo durar 10 minutos, sí, puede durar 20, sí. puede durar 30, y ya imagínate, teniendo 30 minutos en una ronda, no bajas a nadie. No, Entonces al final, cada ronda de 30 minutos son 3 partidas para hacer un combate grande. mira, Entonces, no tiene sentido. sí, De no, no tiene hecho, sentido. el mismo Foundry hay un módulo que viene con un timer incluido. ¿En serio? Y cada vez que pasa el turno, el timer comienza. Y si la persona no se dio cuenta y que empezó su turno y se acaba el timer, pasó al turno que sigue. Y sigue. Y se Lo hace acabó y no tiene sus automático. acciones. Lo haces automático. Ahora, tampoco la idea es meterles tanta presión, porque Sí, si no, tu opción es entretenerse. es un juego. Pero sí, si yo trato de estar, y si veo que hay un lento, decirle, oye, por favor, acuérdense de tener pensado en qué van a hacer. Sí. Ya, Ahora, pum, vamos para adelante. mira, hay un... Con este sistema que se llama Advantage Six, que es el que hicieron para este juego, hay un juego anterior de esta misma compañía que se llama Super Age, que es de superhéroes. Y el punto es que usa el mismo sistema, básicamente tiene otras cosas, pero básicamente el mismo esquema. Entonces uno dice, ok, podría tomar la base de este sistema, el cómo plantea los turnos, cómo plantea las habilidades, cómo plantea los elementos de equipo, y hacer un juego de fantasía medieval. Sí, perfectamente. Y podría hacer un juego de fantasía medieval con mechas como Scaflón. Sí, Oh, qué bonito. tal cual. Qué bonito. Qué Qué bonito. bonito. Aunque no tienen tanta diferencia. Bueno, la diferencia era que ellos los manejaban más mecánicamente. Eran Sí, como un ciclón más grande. sí, exactamente. Ese Pero era, Escaflón era eso, era como un ciclón más grande. sí, pero a lo que voy es que uno puede usar estas abstracciones, porque en el fondo, por ejemplo, las habilidades son, como decíamos, son enfoques para resolver problemas, pero los elementos de equipo, los equipment suites, son cosas concretas. Los hechizos pueden ser equipment suites, ¿cachai? Que hagan daño o que hagan otra cosa. No tienen por qué hacer siempre daño, pueden hacer otra cosa, ¿cachai? Y el cómo lo ocupas, con una pequeña descripción, no tienes que leerte una párrafada gigante. ¿Se puede hacer? Yo creo que sí. No lo he hecho, por supuesto, porque bastante tengo con lo que tengo ya. No, pero, pero y sí como que... dicen, hay bastantes sistemas como para... O sea, si quisiera hacer algo así, No, sí, podrías usar la base de Séptimo Mar, por por ejemplo, y ejemplo. meterle, y O tienes meterle OSRs que reglas. están muy buenos, como Shadow Dark, por ejemplo, ¿cachai? Con sus múltiples expansiones. Pero es eso, hay un tema, a mí, y entrando a lo que son los OSR, hay un tema con los OSR que también es como, ok, voy a simplificar, estoy acá, voy a simplificar, ¿cachai? Y a dar guías. Eso es lo que hacen los OSR, volver al antiguo. No había tantas reglas, era todo más house ruleable. Esta cosa que jugamos ahora de Robotech, en ese sentido, sí está súper pensado. No es un sistema, o sea, si bien es simple, no es un sistema de gestión de inventario, no es un sistema de gestión de recursos, como podría ser, estoy gestionando mis maniobras, mis slots de conjuros, no gestiono eso, como mucho gestiono la suite de equipo, pero tampoco es tan determinante, simplemente estoy todo el rato pensando en la narración, porque justamente los bonos que están definidos son siempre desde el punto de vista narrativo. Es cómo hago yo para hacer cosas que se supone que sé hacer y cómo las vendo, cómo las interpreto, cómo trabajo con mis compañeros, cómo trabajo en base a un plan, cómo trabajo en base a lo que está pasando, creando cosas para que el narrador diga, me gusta lo que hiciste, toma tu bono. ¿Cachai? O, oye, hice esto, dame un bono. ¿Cachai? Es un poco el como no la moneda de cambio, pero sí como a lo que te incentiva el juego. Si nos vamos a las preguntas de Sorensen famosas, te incentiva a través de esa mecánica, de la mecánica de la creatividad. Que después de todo, así como conceptualmente hablando, es lo que se supone que debería ser un juego de rol. Premiar la creatividad. Y que siempre nosotros lo hacemos, siempre. Juegues el juego que uno juegue, lo va a hacer. Pero que esté establecido en lo que está escrito como una base desde la cual se plantea el juego, ya es una cosa distinta. A mí por eso me gusta este juego, porque es coherente, tiene una buena coherencia ludonarrativa.
¿cachai? ¿Y, Sí, y podríamos jugar un one shot de vampiro con esto? no digáis cosas feas, que estaba yo muy embalado. Vampiros en mechas, ¿viste? Claro, jugamos Tulutec. Claro, Horror cósmico con mecha. Mira, por ejemplo, qué bonito. claro. No estaría mal, no estaría mal. Pero bueno, es un poco. Quería conversar un poco de este tema, de este juego que ha pasado muy piola porque no tiene traducción al español. No, o sea, aparte de los Kickstarter, pues como que. Porque es muy de nicho también. ¿Quién hoy día le dices Robotech y levanta la mano? Los cincuentones, por los cuarentones y cincuentones que lo vieron de chico. Y si es que. Y de esos los que jugaban rol, por supuesto. Pero ¿quién levanta ahí el dedo en día? Entonces, igual es un juego como entretenido que, como digo, tiene varios otros juegos de la misma compañía que utilizan un sistema en mayor o menor grado de avance, porque este juego, el Super H, que yo les decía, pues es de hace ya un tiempo más atrás, digamos. Entonces, y eso, básicamente, si ustedes... Además, una de las cosas que se puede ver un poco en lo que es la diagramación del libro, es que las reglas y las cosas están contenidas a lo más en una página. Ejemplos incluidos. Se describen muy someramente, o sea, con pocas líneas. Y una de las cosas que hay que aprender es a leer, sobre todo en este tipo de juegos. ¿No te están contando la gran historia? No. Lee. O sea, la iniciativa funciona así. Ah, ya. Por ejemplo, la pregunta que tú hiciste, Rodrigo, de, oye, pero ¿cómo se hace para no hacer meta entre los jugadores? Y cuando yo te respondí, no, es que la fase de declaración es solamente para los jugadores. Y tú te quedas así como, ah, sí, no hay equidad en ese sentido, ¿cachai? Es de los jugadores. Listo. A mí me costó, de hecho me costó mucho porque vas con el mindset de, en la declaración declaramos todos. No. Entonces, por eso es muy de leer lo que pone y no de imaginarse lo que uno cree que debe poner. Porque te están contando un juego diferente. Y eso no sé si ¿qué más podría decir? No, Bueno, podría estar hablando horas de esto, pero tampoco le... siempre podemos estar hablando Sí, sí. horas de lo que nos gusta. Pero para eso vamos a ir teniendo más programitas y Sí, vamos a vamos a tener más programas. ir Yo, metiendo cositas. sí, de hecho, estoy, bueno, parte de la pega, entre comillas, no es pega, lo hace con gusto también, es que, ok, el 27 jugamos, pero mi idea es sacar antes otro vídeo con este tipo de cosas, pero puestas más en un vídeo como de corrido y bien habladito, ¿cachai? No más de media hora. Y ir subiendo algunas reseñas de esto, de las cuales ya hay una con respecto a los personajes arriba en YouTube, por ejemplo, de lo que son las cosas que tienen los personajes y los conceptos claves del juego. Estoy haciendo un segundo que es de este tipo de reglas, luego un tercero que es solamente el tema de la estructura de los mecha, y voy a hacer eventualmente, Dios mediante, un cuarto que sea de este tipo de cosas como las reglas narrativas, las reglas simulacionistas, que también hay reglas más simulacionistas para este juego, para la gente que le gusta contar misiles y cosas así, también tienen reglas opcionales, y un poco de lo que se viene, porque en los Kickstarter que se vienen cosas como arma tu compañía mercenaria, por ejemplo, Perfecto. cosas así. Interesante para ir la idea es, es dejarle dicho ahí a la gente que está que se pase ahí por el Discord, que Eso. estamos dando las informaciones de este tipo de cosas que vamos a ir subiendo. Y si tienen alguna inquietud de querer ver algún juego, querer analizar algo, plantearlo también, porque sí, así como Daniel es experto en Robotech, tenemos gente en la comunidad que es experta en otras cosas y las podemos traer aquí a que muestren y que se debata, porque es interesante. ¿Sí? Al final, nosotros como roleros, al final nos vamos nutriendo de los distintos juegos, de las distintas experiencias que al final te ayudan en lo que estás jugando tú. Porque Exactamente. eh, uno a veces termina jugando siempre lo mismo, pero
pucha que es distinto haber jugado otras cosas. Lo que te decía. A mí me sirvió mucho haber jugado antes Séptimo Mar porque me abrió estos paradigmas. Qué gran Entonces juego. me llegué a jugar Robotech sin esa barrera y disfrutáis más el juego. Entonces Sí. al final eh, escuchar y mirar otras cosas ayuda mucho. Entonces los dejamos a todos invitadísimos al servidor de Discord, que bueno, está en la parte de abajo acá en la transmisión, tanto el servidor de Discord como nuestra página, como el Instagram, correo. Sí, ahí están ahí y los enlaces están en la descripción del canal. Así es. Están cada uno de los links, así que si quieren ir a ver alguna de nuestras redes, están ahí los links directos. Están todas disponibles. Así que los esperamos para si quieren jugar este maravilloso juego con nosotros o cualquier otro. Y si quieren alguna otra reseña, quieren un one shot, entren y, como se dice bíblicamente, pedid que se os dará. Y yo creo que estamos con la transmisión de hoy día, ¿cierto? Totalmente. Totalmente. Ya chicos, ha sido un gusto. Agradezco mucho a todos los que nos han acompañado en esta transmisión y a quienes vean este vídeo en el futuro. Y eso, quedan muy invitados a nuestro canal, a nuestras redes sociales y a que, como decimos en Ludocrónicas, juguemos todos. Eso chicos, un saludo y nos estamos viendo pronto. Chao. Chau.